Hoy vamos a comenzar con antiderivadas, que también nos va a llevar al tema que por ahí es central en esto, que aparece un poquitito más abajo en el listado, que es justamente la integral indefinida. Así que ustedes dirán, bueno, empezamos tema nuevo. Yo les diría, sí, es un tema nuevo, pero es continuación de todo lo que veníamos trabajando. O sea que van a ver que hay una íntima relación de todo lo que veníamos haciendo con lo que vamos a continuar hablando hoy. Entonces, planteemos primero lo que es, o a lo que se llama antiderivada. Que por ahí también algo de esto ya hemos hecho, sin darle por ahí el nombre concreto, sin ponerle nombre y apellido, lo hemos ido trabajando. Fíjense que nosotros conocemos, por ejemplo, y lo hemos estudiado ya mucho, durante mucho tiempo, cómo encontrar la derivada de una función cualquiera definida de R en R. Por ejemplo, como derivar x cuadrado menos 3. Y sabemos que su derivada es 2x. Bueno, el tema es que muchos problemas matemáticos, incluso aplicados a muchas de las disciplinas que existen a lo largo de las carreras que ustedes han elegido, fundamentalmente en física, en química, en todas las relacionadas con biología, se nos plantean problemas aplicados en los cuales tenemos que conocemos la derivada y tenemos que encontrar cuál es la función que pudo haber dado origen a esa derivada. Es decir, que el problema se plantea en el sentido inverso al de esta flecha. En vez de darnos una función y que nosotros la derivemos, vamos a conocer, por las características del problema aplicado que tendremos que resolver, la derivada, y a partir de la derivada vamos a tener que conocer cuál es la función. O sea que se invierte el recorrido que nosotros habíamos hecho. De aquí tiene que ver el nombre o el título de esta diapositiva y de la clase de hoy, ¿no? En vez de derivar, vamos a hacer una operación contraria, y esa operación contraria recibe el nombre de antiderivada. A veces incluso no solo se nos presenta f', capaz que ni siquiera la primera derivada, capaz que se nos presenta la segunda derivada de una función. Y a partir de esa segunda derivada, nosotros vamos a tener que hallar cuál es la función que dio origen a esa segunda derivada. Y entonces vamos a volver a hacer una aplicación de física, esta vez relacionado a lo que es la caída libre de un cuerpo. Supongamos entonces que hacemos un viaje imaginario y nos trasladamos a la ciudad de Pisa, a Italia, no la conozco, y dejamos, como lo develó a Galileo, dejamos caer desde lo alto de la torre de Pisa un objeto, y supongamos que lo que nos interesa es saber, a medida que pasa el tiempo, cuál es la altura que va teniendo este objeto a través de su caída. Bueno, acá hay un dato simplemente histórico, geográfico, actual, de la Torre de Pisa, que todos ustedes saben que fue inclinada porque hubo unos problemas en su base, en los cimientos, y ya ha perdido casi 5 metros de altura, más o menos desde que fue construida hace 1000 años atrás, casi 1000 años atrás. Entonces, ustedes saben ya de física que la velocidad de un cuerpo en caída libre se calcula a través de esta expresión, ¿no? Que la velocidad en cualquier instante t es igual a la velocidad inicial más la aceleración vertical por el tiempo. Que en caída libre, esa aceleración ya ustedes saben también que es g, la aceleración de la gravedad, y cuyo valor es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. También, como nuestro sistema de referencia generalmente tomamos el eje Y, el eje vertical, en forma positiva hacia arriba, la aceleración tiene un valor negativo de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, simplemente porque está opuesta al sentido positivo del eje Y. Entonces, si nosotros dejamos caer un cuerpo desde el reposo, la velocidad inicial es 0 y la aceleración será la aceleración de la gravedad. Y podemos plantear entonces que la velocidad vale, reemplazando estos dos valores conocidos en la expresión original, menos 9,8 por t. Con lo cual tenemos una expresión lineal de la velocidad en función del tiempo. Ahora bien, sabemos que esa velocidad también se la define como la derivada del desplazamiento en función del tiempo. Entonces,
si nosotros tenemos acá una derivada, que es una función lineal, ¿qué tipo de función debe ser el desplazamiento para que al derivarlo nos dé por resultado esta función lineal? No quiero la expresión, simplemente quiero saber qué tipo de función vamos a tener ahí. Una cuadrática, dicen los chicos. Está muy bien, porque al derivar una cuadrática, nosotros ya sabemos que obtenemos por resultado una función lineal. Entonces está perfecto eso que están diciendo. Sabemos que el desplazamiento en función del tiempo tiene que ser entonces expresado a través de una función cuadrática. Y ustedes, me imagino que, como esto ya lo vieron en física y en las primeras clases, ya se están acordando cuál es la expresión del desplazamiento en función del tiempo, ¿no? Pero bueno, intentemos a ver si podemos encontrar cuál es esa función cuadrática que nos tiene que dar por resultado al derivarle esta expresión. Y yo planteo, ¿podrá ser menos 4,9t cuadrado? Al derivar esta expresión, ¿obtendré menos 9,8t? Efectivamente, porque la derivada de menos 4,9t cuadrado va a ser menos 4,9 por 2t, y eso da por resultado menos 9,8t. Es decir, que hemos encontrado de esta manera una función tal que al derivarla obtenemos la velocidad. Lo que hemos hecho simplemente es encontrar cuál es la expresión cuadrática para la cual obtenemos la derivada que estamos buscando. Es decir, hemos encontrado lo que llamamos antiderivada. Pero ahora yo hago una pregunta más. Esta función que tenemos acá escrita, definida como menos 4,9t cuadrado, ¿es la única función posible que existe que al derivarla nos dé por resultado menos 9,8t? ¿O puede existir alguna más? ¿Qué les parece? ¿Podrá haber alguna otra función o será única? Que tiene que ser cuadrática ya lo sabemos, ¿no? Porque si no, no nos va a dar por resultado una función lineal. La pregunta es, ¿una sola cuadrática o habrá más? Y en el caso que haya más, podrían pensar también cuál podría ser, ¿verdad? Y si no, decir, no, profe, no hay ninguna más. Y ahí Florencia dice, puede cambiar C. La verdad, Florencia, yo entiendo lo que vos querés decir, pero es muy difícil que tus compañeros te entiendan porque hasta ahora no ha aparecido ninguna letra C. El término independiente, bien. O sea, lo que está diciendo Florencia es que, por ejemplo, si nuestra función hubiese sido menos 4,9t cuadrado más 3, o sea que le sumamos una constante, un número real cualquiera, como la derivada de este número real, de esta constante es 0, vamos a obtener exactamente la misma función que teníamos antes. Pero también va a ocurrir lo mismo si en vez de sumarle 3 le restamos 3, o si le sumamos raíz cuadrada de 5. Fíjense que mientras nosotros mantengamos el término cuadrático de la misma manera, no importa qué número sumemos o restemos después, que la derivada va a ser siempre la misma. Entonces, ahí sí va a aparecer lo que nos decía Florencia, vamos a poder expresar en general que la función I de t es igual a menos 4,9t cuadrado, o sea, el término cuadrático que no puede faltar y que derivada nos da esta expresión, más una constante c cualquiera. Además, lo podemos generalizar a esto, diciendo que en vez de escribir menos 4,9, sabemos de dónde salió esto, salió de hacer g, que era la aceleración de la gravedad. Si a g la dividimos por 2, obtenemos 4,9, signo negativo, entonces obtenemos que el desplazamiento es menos 1/2 de g por t al cuadrado más c, siendo c una constante que va a pertenecer a los números reales, cualquier número real. Y ahí obtenemos entonces una expresión del desplazamiento de una partícula que es dejada caer desde una altura con velocidad inicial 0 y desde una altura inicial que consideramos 0. Lo más importante de todo esto es que, dada la derivada de una función, podemos encontrar muchas funciones que al derivarlas nos van a dar la función que estamos buscando. Y esto de muchas funciones, ¿cuántas son en realidad las funciones que nosotros podemos encontrar?
porque yo dije muchas, libremente. Infinitas funciones, efectivamente. Tantas funciones como números reales haya. Porque C puede tomar infinitos valores. Muy bien. Jefe, Sí, dale, vuelvo. antes de dibujarla. No la voy a dibujar, pero bueno. Ah, bueno, pero ya que estamos con lo anterior, integrando Sí, lo dale, anterior, dale, ¿no? dale, dale. Vamos. Menos 1/2 g por t cuadrada más c, o menos 4,9 t cuadrada más c. Sí, La pinta de esas vamos. gráficas, Vamos ¿cómo a serán? dibujarla. ¿Qué les parece? ¿Cómo será la pinta de esas parábolas? Carita triste, ay, corazón. Sí, ¿están trasladadas horizontalmente o trasladadas horizontalmente me refiero a si la abscisa del vértice es un número distinto de 0? Otra pregunta en el mismo sentido, el vértice, ¿podemos saber dónde va a estar? Ups. El vértice está en 0, 0, Aaron. Par ordenado de números. No es difícil la pregunta, si hacen una cuenta mental sale. Para ese conjunto de funciones, digamos, ¿cuál sería el vértice? Una sola Otra respuesta, pista che. más, otra pista más. Denle a la t el valor 0. Fabián Si la t pregunta vale cómo 0, sería, Fabián pregunta cómo sería esta función respecto a y igual a x cuadrado. O sea, si ustedes toman y igual a x cuadrado y la comparan con, vamos a ponerlo con números y de acuerdo, y con x, menos 4,9 x cuadrado, que es lo que nos había dado esta. Eso es lo que pregunta Fabián. ¿Cómo sería respecto de la función, que la voy a dibujar aquí apenas con unas líneas de puntos, y igual a x cuadrado? Nahuel, fíjate bien la expresión que está escrita, que escribió Sergio a la izquierda arriba. Si t vale 0 y también, Ahí le contesta también Lucas, que dice depende de lo que valga C, ¿eh? entonces, en general, Lucas, vos sos el que vas más bien orientado. Ay, bien, Ezequiel Roldán, bien ahí, bien. Bien. Siempre va a ser para x igual 0 y el valor de C del vértice, porque hace un desplazamiento vertical. Muy bien, chicos, muy bien. Muy Ahora bien. sí. Bárbaro. ¿Alguna cosita más de esto? No, Después no, lo que obtenemos como gráficas, digamos, de todas las funciones y de t igual a menos 1/2 de g por t cuadrado más c, sería la misma gráfica, esta roja que está con línea entera, trazada con la abertura hacia abajo, desplazada verticalmente hacia arriba o hacia abajo, tantas unidades como nos representa el valor c. Para un valor c positivo sube, para un valor c negativo baja. Bien. Continuamos entonces a partir de lo que estábamos expresando, ¿no? Porque ese valor de C, que es cierto que tenemos infinitas funciones, va a depender de cuáles sean las condiciones que nosotros tengamos del problema. No se olviden que partimos diciendo que generalmente cuando nos aparece una función derivada o una derivada segunda y que nosotros queremos calcular la función original, es porque estamos en un problema aplicado, decíamos, ¿no? Y si estamos en un problema aplicado, debemos también tener en cuenta las condiciones de nuestro problema. Y no perdamos de vista cuál era nuestro problema tampoco, ¿no? Que es un objeto que dejamos caer desde lo alto de la torre de Pisa. Esto está sacado también, esta imagen, de un libro de física, del Sir Szymanski. Entonces, si nosotros nos paramos aquí en esta parte, en esta parte de la torre de Pisa, y consideramos que el eje iba hacia arriba, en el sentido positivo, que 0 es justamente el lugar donde nosotros estamos, y empezamos a contar la altura hacia abajo, vamos a tener que en un instante t igual 0, la posición del cuerpo es 0, porque no comenzó su desplazamiento, y la velocidad inicial es 0, porque lo dejamos caer al cuerpo desde el reposo. Entonces, a medida que pasa el tiempo,
verán que para un tiempo de 1 segundo, el cuerpo se encuentra más abajo de la posición original y ya tiene una velocidad. Para un tiempo de 2 segundos ocurre lo mismo, para un tiempo de 3 segundos ocurre lo mismo, y tenemos la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, igual a menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nosotros usando esas condiciones iniciales que tenemos acá, y cuando digo condiciones iniciales, me refiero a esto que aparece al comienzo del problema, esas condiciones iniciales, nosotros podemos reemplazarlas en esta expresión diciendo que para un tiempo t igual 0, nos encontramos en la posición i igual 0. Entonces, reemplazamos el valor de la altura en que se encuentra el cuerpo, que para nosotros la referencia es 0, menos 1/2 de g por el tiempo en el que estamos considerando que también vale 0 al cuadrado, y de ahí sale el valor de c. Fíjense que 0 nos queda igual a 0 más c, de donde el valor de la constante c es igual a 0, y la solución que nosotros estamos buscando para nuestro problema particular es menos 1/2 de g por t al cuadrado. Si en vez de haber salido del reposo el cuerpo hubiese tenido una velocidad inicial determinada, o hubiésemos encontrado que el cuerpo cuando nosotros estamos considerando se encontraba a menos 2 metros o lo que fuere, si cambian las condiciones iniciales, seguramente va a cambiar el valor de c. Pero lo importante de esto es que, dado un problema de este tipo en el cual se nos plantea una derivada o una derivada segunda y conocemos las condiciones iniciales, la solución que vamos a terminar encontrando es única. En cambio, cuando nosotros no conocemos las condiciones iniciales, las soluciones que vamos a encontrar son infinitas porque no vamos a poder encontrar un valor de c que satisfaga nuestro problema. Esto lo vamos a retomar más adelante, no sé si en el día de hoy o mañana, ¿no? Pero vamos a trabajar con esto. Sí, dale. ¿Puedo hacer una preguntita de alumno? Todas las que usted quiera. Ajá, si no tengo ninguna condición inicial, estoy parado ahí en esa posición, ahí arriba en la torre de Pisa, conozco solamente la gravedad, la aceleración de la gravedad, ¿puedo llegar a la expresión del desplazamiento? ¿Se vos estás acá, Tochi? Sí. Ajá. ¿Podré llegar a la expresión del desplazamiento? ¿O no es para ahora la pregunta, quizás? Sí, sí, cómo no. Vamos a hacerlo, por supuesto. No conocemos esta, ¿no es cierto? No, conozco, sé que estoy parado ahí y que la aceleración de la gravedad es menos 9,8. En condiciones iniciales o algo, ¿podré llegar a la expresión del desplazamiento? Esto para atrás, como hicimos recién con el... Complicado, ¿no? ¿No? Tochi, ¿vos querés una expresión genérica? ¿A eso va? Por supuesto, por eso, sin condiciones iniciales, sin nada, o sea, Ajá. No sé si es lo que pregunta el profe, pero sabemos que por cada segundo que pasa su velocidad aumenta. Si eso es cierto, Aaron. Pero yo podría encontrar una expresión genérica, como dice Karina, del desplazamiento, sabiendo que la aceleración de la gravedad es menos 9,8. ¿Querés escribirle alguna pista? Y poné, a ver cómo se le puede poner, I igual menos 9,8. O no sé cómo le podemos llamar a eso. Igual. Menos 9,8. La aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué función? En realidad deberíamos poner, para lo que vos querés, no porque I, porque si no nos vamos a confundir con I. Sí, Y hace referencia acá a la... Vos lo que querés poner es que la aceleración en función del tiempo, ¿así? Sí, ADT. Es menos 9,8. Dejamos de lado las unidades, sabemos que estamos hablando metros, segundos y metros sobre segundo cuadrado para la aceleración, ¿no? Acá Aaron dice que hacer antiderivada, y bueno, tendré que buscar una función que al derivarla me dé 9,8, menos 9,8.
Claro, cuando él dice antiderivadas, porque la velocidad en función del tiempo, o sea, lo que varía la velocidad respecto del tiempo, nos va a dar la aceleración. Exacto. Por eso está hablando de una antiderivada. ¿Qué función nos va a dar como derivada menos 9,8? O sea, ¿qué función tenemos que encontrar tal que al derivarla nos dé como resultado menos 9,8? Esto, fíjense que es una constante. Una lineal, dice Aaron. Bueno, ¿y cómo sería la lineal? Es cierto que sería una lineal. ¿Cuál sería la función lineal tal que al derivarla nos dé esto? Muy bien lo que dicen. Falta algo más todavía, ¿no? De acuerdo a lo que vos explicaste de menos 9,8 por t, están diciendo los grises. Ahí Está muy vamos bien. bien. ¿Pero es la única? Dice que no, Flor. Bueno, y entonces, ¿qué estaría faltando? Infinitas. Ajá. Más C, bien. Bien, vamos a ponerle más C sub 1 para no confundir con la misma letra C que teníamos antes, ¿no? Exacto. Y ahora, sabemos entonces que si nosotros a la velocidad la podemos expresar como la derivada del desplazamiento, que es una función del tiempo, respecto del tiempo. A eso apuntaba Tocci recién, ¿no? Exacto. Entonces ahora pensemos, ¿cuál es la función tal que tenemos que tener tal que al derivarla nos dé por resultado esta expresión de la velocidad? Parecida a la que está arriba es, pero no es la que está arriba. O sea, acá podríamos escribir incluso menos g por t más c sub 1. Te quedan unos segundos, Sergio. Se te va a cortar, Y me parece. ya lo sé, no vamos a llegar. No importa, a la vuelta lo terminamos de resolver. Piensen cómo tiene que ser una función cuadrática para que al derivarla nos dé menos g por t más c sub 1. Piensen eso y lo ponemos a la vuelta. Si sabemos que la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto del tiempo, entonces el desplazamiento tendrá que ser una función cuadrática, habíamos dicho, tal que al derivarla nos dé por resultado menos g por t más c1. ¿Y cuál será el valor? En realidad aquí cuando ponemos, y yo voy a corregir aquí, ¿no? Porque si la aceleración de la gravedad es menos 9,8 en nuestra expresión, acá tiene que aparecer positiva, ¿no? Si no está mal. Por eso creo que era la confusión que tenían ustedes. Cuando reemplazo g por 9,8, ahí me queda negativo el resultado, como Claro. habíamos visto en la diapositiva anterior. Perfecto. Sí, tenés razón. Ahí viene el tema. ¿Cómo será la función tal que al derivarla nos dé por resultado esto? Si quiero que me dé por derivado algo g por t, ¿cómo tendrá que ser la expresión? Seguro que tiene que aparecer g y seguro que tiene que aparecer t al cuadrado, pero ¿alcanza con esto? Papá, o sí, es exponencial, dice. Mm-mm. A ver, ¿qué función al derivarla me da menos g por t, Ulises? O Ahí g está. por t directamente, ¿no? Ahí puso Dijeron, a cuadrado más b por x, dice Mayra. bueno, está bien. ¿Y cuánto tendría que valer a, digamos? Porque en este caso, sé que tiene que ser algo parecido a esto, pero si yo derivo g por t al cuadrado, no obtengo g por t, obtengo 2g por t. ¿Qué más estaría faltando aquí adelante? Uy, t a la g más 1. Opa.
Me parece Sí, que complicamos la cosa, Tochi. yo creo que sí, sí, pues, sí, pues están confundidos. Si no lo dejamos, Sergio, para más No, no, adelante. no pasa nada, no pasa nada. A ver, yo necesito obtener una función, lo voy a escribir por aquí abajo, que sea G por T. Vamos a suponer, vamos a sacar incluso las letras. Está que por ahí puede ser que a ustedes lo confundan un poquito. Yo necesito obtener una función derivada, o sea, necesito obtener una I', me fui del ejercicio anterior, una función I' que me dé por resultado 3x. ¿Cómo deberá ser la función I tal que al derivarla me dé por resultado 3x? No sé qué es lo que están poniendo los chicos en el chat. No, se quedaron, Aaron, sobre el problema anterior, pero ahora concéntrese en esta función, Aaron, en la que da Sergio, Así después 3x. volvemos al otro. ¿Por qué x a la cuarta, Osiris? No entiendo. Porque si vos decís, vamos a poner así, si vos dijeras, tu función f de x es x a la cuarta, la derivada f' de x es 4x al cubo. Y nosotros no tenemos x al cubo como resultado, tenemos 3x. Ahora están diciendo 1,5x al cuadrado. Un quinto, no, 1,5. Me parece que se quedaron enganchados con otras cosas. A ver, si yo acá pusiera x cuadrado, que x cuadrado sé que está bien. X cuadrado sabemos que está bien, ¿no? Al derivarlo, si yo derivo, me va a quedar 2x. Lo cual no es lo mismo que esto. ¿Qué me está faltando para llegar a esto que tengo allá? ¿Qué me está faltando para llegar de 2x a 3x? Por eso dicen 1,5 lo que dice, Perfecto, claro. perfecto. Porque si yo acá a este 2x lo multiplico por 3 y lo divido por 2, que es el 1,5 que ustedes están diciendo, obtengo por resultado efectivamente 3x. Entonces, yo acá tengo que pensar que este resultado tiene que ser 3 medios. Porque si a esta constante después la multiplico por 2x, obtengo efectivamente al derivarlo 3x. Eso está muy bien. Una constante multiplicando a x. Bien. Entonces, piensen ahora, esta es más fácil todavía. Si tengo que llegar a g por t, ¿qué me está faltando agregar acá para poder llegar a que al derivar todo lo que yo escribo aquí me dé por resultado g por t? ¿Qué nos está faltando? Porque vamos a pensar cómo sería derivada esta expresión hasta ahí como la tenemos. Si yo derivo lo que está escrito, g por t al cuadrado, me da por resultado 2g por t. ¿Es igual 2g por t a lo que tengo acá? ¿Por qué un menos 1 multiplicando? Si tengo solamente positivo, habíamos dicho que daba más g por t. ¿Qué tengo que hacerle a esto? Ahí está, la tengo que multiplicar por un medio, Dolores, bien, porque al multiplicarlo por un medio voy a obtener efectivamente lo que necesito, lo que tengo antes. Aquí tengo que multiplicar por un medio. Un medio de g por t al cuadrado derivado nos da por resultado g por t. No es g por t sobre 2 al cuadrado, Lucas, tampoco. Es un medio de g por t al cuadrado. ¿Se dan cuenta ustedes que si yo derivo un medio de g por t al cuadrado, obtengo por resultado g por t? ¿Se dan cuenta de eso? Bien, perfecto. Pero fíjense que yo no puedo escribir esto como función porque al derivarlo solamente obtendría esto que está redondeado en azul y me estaría olvidando de que también al derivarlo me tiene que dar esto. Entonces me está faltando un segundo término tal que al derivar
encuentre efectivamente que también me va a quedar C sub 1. ¿Cuál sería el término que está faltando acá? Para que al derivar este otro término me dé por resultado C sub 1. Ya el primer término lo tengo. Bien, Cx, que en realidad como una función de t, sería C sub 1 multiplicado por t. Al derivarlo, obtengo esta expresión. ¿Hasta ahí se entendió? Pero, aún me falta un término más, porque no es esta la única función que yo puedo obtener tal que al derivarla me dé por resultado esta. Me está faltando agregar otra constante, una segunda constante más. Una segunda constante C sub 2. Y de esa manera nosotros podemos ahí sí decir encontramos la expresión completa, que era la que nos había pedido Tochi. Encontramos la expresión del desplazamiento en forma completa. Cada vez que ustedes hallan la antiderivada de una función, tenemos que agregar una constante cada vez que hacemos eso. Por eso es que en el primer paso nos apareció C sub 1, esta constante. Y en el segundo paso nos aparece agregado C sub 2. Hicimos dos antiderivadas. Fíjense que partimos de A, hallamos una antiderivada, agregamos una constante, hicimos un segundo paso, agregamos una segunda constante. Y ahí nos aparecen C sub 1 y C sub 2 como expresiones finales. Y ya que estamos, porque ya que los metimos en este problema Tochi, podemos llegar a decir, bueno, ¿y cómo serán las condiciones iniciales? ¿Cuáles son las condiciones iniciales del problema? ¿Y cómo podemos llegar a determinar cuáles son los valores de C sub 1 y C sub 2? Porque esto también tiene una solución, ¿no? Y con esto podemos llegar a ver cuál es la expresión del desplazamiento en función del tiempo que nos aparece en los libros de física. Entonces, pensemos lo siguiente. En un tiempo t igual 0, ¿cuánto vale la velocidad? Mírenlo en la gráfica que tenemos a la derecha, ¿no? En el tiempo t igual 0, tenemos una velocidad, en este caso que vale 0. Pero en general, podemos decir que nuestra velocidad va a ser la velocidad inicial, porque supónganse que el cuerpo, en vez de partir del reposo, parte con una velocidad inicial determinada. Es decir, yo lo lanzo con velocidad. Eso podría ocurrir. Si eso ocurre, vamos a llamar 1 a la expresión de la velocidad, 2 a la expresión del desplazamiento. Si eso ocurre, nosotros podemos decir que en 1, nosotros vamos a obtener una velocidad v sub 0, v va a valer v sub 0, igual a g por el tiempo que dijimos que es 0 más c sub 1. ¿De dónde sale entonces en esta expresión que c sub 1 es igual a v sub 0? Y ahora la expresión recuadrada del desplazamiento nos va a quedar entonces escrita como 1 medio de g por t al cuadrado más, en vez de c sub 1, v sub 0 por t más c sub 2. Una expresión un poquito más completa y más conocida para ustedes. No está apareciendo todavía lo que escribí, Sergio, así que no. Ahí está, ahora recién apareció. Bueno, perfecto. Es decir, reemplazamos v igual a v sub 0 en la expresión original, g por 0, que es el valor del tiempo, más c sub 1, ¿de dónde sale que se anula, al anularse todo este término, g por 0, nos queda que c sub 1 es igual a v sub 0, y entonces tenemos esta expresión. Pero aún nos queda una segunda constante por determinar, c sub 2. ¿Y qué podemos decir para c sub 2? Y la condición del desplazamiento, o la posición inicial de la partícula. Para t igual 0, podemos decir entonces que el desplazamiento inicial va a ser i sub 0. Para t igual 0, el desplazamiento inicial i va a ser igual a i sub 0. Entonces, si ahora reemplazamos en esta última expresión del desplazamiento, la última que encontramos recién, que voy a llamar 3, nos va a quedar que i sub 0 es igual a 1 medio de g
por 0, más b sub 0 por 0, porque el tiempo inicial es 0, más la constante c sub 2. De esta última expresión, vamos a obtener que c sub 2 es igual a i sub 0. ¿Todo eso apareció? ¿O todavía no? Avísame, por favor, cuando aparezca. Y no me hagas escribir más, Tochi, hoy. No, está bien. Ahora, seguramente se darán cuenta los chicos la estrechísima relación que tiene todo esto que venimos viendo de derivadas, ahora apareció Sergio, de derivadas y antiderivadas con la física, ya que acá tenemos una de las expresiones que tanto se usa en cinemática para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Exactamente. A ver si ven la última parte, cuando t es igual a 0, i es igual a i sub 0, entonces en la expresión anterior, que llamamos 3, reemplazamos i por i sub 0, el tiempo por 0, y nos queda que i sub 0 es igual a c sub 2. Entonces, si en la expresión que habíamos recuadrado antes del desplazamiento reemplazamos c sub 1 por b sub 0, que es lo que habíamos encontrado, y c sub 2 por i sub 0, nos queda la expresión del desplazamiento que reordenada, como ustedes la conocen, nos dice que el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial, más la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, que efectivamente, como les decía Tochi, esa fórmula es la que usamos desde que empezaron a ver física y desde que empezamos a trabajar nosotros también, si recuerdan, con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y ahí viene la estrechísima relación que Tochi les comentaba entre la matemática y la física. ¿Se entendió, chicos, esto que vimos? Esto viene a ser una deducción de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Que obviamente en física no se lo piden, pero nosotros en matemática lo desarrollamos para que vean que eso no está tomado así nomás, digamos como que aparece mágicamente, sino que tiene una razón de ser. ¿Se entendió, chicos, esto? A ver si alguien dice en el chat algo. Ahí dice que sí, Ezequiel. Bueno, Aaron, podemos continuar entonces. Continuemos entonces con todo lo que estábamos viendo acá, ¿no? A esta expresión ya la habíamos hallado. Habíamos llegado a que i de t era igual a 1 medio de g por t al cuadrado. Recuerden que acá, como g después es negativo, entonces aquí tenemos que corregir apenitas esto, que nos quede más 1 medio de g por t al cuadrado. Voy a corregir todos los signos menos porque si no van a quedar mal. Nuestro eje y positivo hacia arriba, g aquí está indicado efectivamente hacia abajo, está la flechita que indica el vector. Y cuando reemplazamos entonces en esta expresión por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, nos vamos a encontrar con que obtenemos menos 4,9 metros para 1 segundo, simplemente reemplazamos g por 9,8 y t por 1, luego hallamos i de 2, para 2 segundos menos 19,60 metros, y de 3 menos 44,1 metros. Y efectivamente en el dibujo es bastante coherente porque habíamos dicho que la torre de Pisa hoy tenía alrededor de 55 metros, o sea que todavía el objeto no llegó al suelo para los 3 segundos. Y ahí pudimos resolver nuestro problema aplicando justamente esto de encontrar una función tal que al derivarla nos dé la función que nosotros estábamos pidiendo anteriormente. Ahora ustedes imagínense que si para cada problema que a nosotros se nos plantee, tenemos que hacer todo este proceso que estuvimos haciendo de pensar cómo será una función tal que al derivarla encontremos lo otro, estaríamos toda una eternidad para resolver 3, 4, 5 problemas. Entonces es necesario encontrar algunas técnicas, encontrar algunas reglas y sobre todo estudiar algunas definiciones que nos permitan solucionar estos problemas de manera más rápida. Ustedes van a ver que después que nosotros empecemos a hablar de algunas reglas y propiedades de la antiderivada,
Y si podemos volver a este problema, se va a resolver de una manera muchísimo más sencilla de lo que lo estuvimos planteando ahora, porque vamos a tener otras herramientas para poder resolverlo. Avancemos entonces a ver si las podemos encontrar a esas herramientas. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de lo que es una definición, o acercarnos a una definición de la función antiderivada. Nuestra función, y vuelvo para seguir con esto con el ejemplo, menos 1/2 de g por t al cuadrado más c es la antiderivada de esta función porque al derivarla se encuentra la función b. Ese es el concepto más clarito que les tiene que quedar de una antiderivada. Una antiderivada, si yo la derivo, me da la función original, la función que yo tenía. Entonces, vamos a decir que una función f, noten ahora por favor la nomenclatura, una función f mayúscula, es una antiderivada de la función f minúscula en un intervalo AB si la derivada de f mayúscula es igual a la función f minúscula para toda x en AB, o sea, para todo x que pertenezca a ese intervalo. Importantísimo esta relación entre la f mayúscula y la f minúscula. No se trata de la misma función, sino que a la función f, que sería, y fíjense también los colores en el ejemplo, ¿no? La función f que sería la que nosotros terminamos encontrando del desplazamiento en función del tiempo, es una antiderivada de la función f minúscula, que era la velocidad, si al derivar la función celeste obtenemos la función roja. Si ustedes se manejan con ese código de colores ahí, tienen que saber entonces que la función original que nos están dando es f, y la que f minúscula, y la que nosotros hallamos, que se llama antiderivada, es la función f mayúscula. Que en el caso de ser funciones polinómicas, f mayúscula va a tener que ser un grado mayor que f minúscula, pero solo en el caso de funciones polinómicas. Fíjense que en este caso la función celeste del desplazamiento es una función cuadrática, mientras que la función roja, que es la función f minúscula, la función que expresa la velocidad en función del tiempo, es una función lineal. Pero solo esto ocurre en el caso de funciones polinómicas. A medida que vayamos avanzando, les va a quedar más sólida la idea o la identificación de cuál función va a ser f mayúscula y cuál función va a ser f minúscula. Veamos entonces algunos ejemplos. Si tenemos, este ya lo habíamos estudiado antes, ¿no? Que la función f minúscula es x cuadrado, entonces la antiderivada será f de x igual a x al cubo más c. ¿Por qué va a ser esto así? Porque si derivamos, ¿qué obtenemos? Si hacemos f' mayúscula de x, ¿qué obtenemos por resultado? Estoy esperando la respuesta, ¿eh? ¿Qué obtienen por resultado si derivan f' mayúscula de x? O f mayúscula de x, ¿no? Si la derivan. Muy bien, van a obtener x cubo sobre 3, que su derivada va a ser 1/3, que es el que ya teníamos, por 3x cuadrado, y la derivada de c es 0, o sea que efectivamente les va a dar por resultado de x cuadrado. Entonces, estamos en condiciones de decir que f mayúscula de x es una antiderivada de f minúscula de x, porque si derivamos f mayúscula, obtenemos f de x. ¿Se comprende? Cuando Aaron dice sin c, supongo que quiere decir que al derivar f mayúscula de x, c desaparece. Bien. Porque él había puesto la c primero. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, es importante que lo entiendan en esta función, que es sencillísima, porque ahora vamos a pasar a mostrar algunas otras que son un poquitito más complejas. Sergio, Pero bueno, Y de Lucas, si lo podés sí. explicar de nuevo. Sí, ¿Cómo no? Lucas quiere que Bárbaro. repita. Bien. ¿Se ve lo que está escrito en rojo también ahora? Sí. Sí. Bien.
Lo que nosotros vamos a tener que pensar, Lucas, y lo digo para todos, es que nos van a dar una función f minúscula. Y vamos a tener que encontrar lo que llamamos antiderivada, que la vamos a denotar con una letra, con la misma letra mayúscula, f mayúscula de x. Y decimos que en este caso, si la función que nos dan es x cuadrado, la antiderivada va a ser x cubo sobre 3 más c. Porque si la derivamos, obtenemos la función original. ¿Se comprendió, Lucas? Bien, bien. Ahora vamos a seguir con varios ejemplos, que vamos a ir pausadamente para que ustedes lo vean. ¿Cuál será la antiderivada de coseno de x? Es decir, ¿cuál será la función f mayúscula tal que al derivarla nos dé por resultado coseno de x? Primero podrían pensar qué tipo de función será, ¿no? Función seno, dice Florencia. Aitana también dice seno de x. Si derivo seno de x, ¿obtengo coseno de x? Porque Aaron puso menos seno de x. Cuidado con esto, ¿no? ¿Cuál es la derivada del seno? Vamos a hacer un apartado aquí. Vamos por aquí. Si yo les digo a ustedes, f, vamos a usar otra letra incluso, para no usar f. Y igual seno de x. Si fuera una tabla de derivadas, ¿no? ¿Cuál es la derivada del seno de x? ¿Menos coseno? La derivada del seno es coseno de x. Entonces, si yo tengo, a mí me dan una función coseno de x y me piden hallar la antiderivada de coseno de x, me están diciendo que tengo que encontrar una función tal que al derivarla me dé por resultado coseno de x. Y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí al margen, la función que derivada me da coseno de x es seno de x. Por lo tanto, lo que tengo que expresar aquí como resultado es que la derivada, la función f mayúscula de x va a ser seno de x más c. ¿Por qué? Porque si yo la derivo, obtengo como resultado, fíjense, si derivamos f' de x, nos da como resultado coseno de x. Y voy a escribir más 0, que es la derivada de la constante. ¿Se comprende? Es más difícil, por supuesto que es más difícil pensar en qué nos tiene que dar por resultado para obtener la función original al derivarla. Eso es más complejo, pero bueno, se puede pensar sin ningún tipo de problema. Por algún motivo se cerró el PowerPoint, así que estoy esperando que se abra para volver a compartirlo. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. Por ahora no, Sergio, va todo bien. Perfecto. De verdad que no sé qué pasó con el PowerPoint, porque esta vez fue un problema del Power, no. Así que continuamos. Mientras tanto, ¿querés que piense en otra función para hallarle la antiderivada? Yo, por ejemplo, tengo la... Te digo, ¿puede ser? Que la vayan pensando. Por supuesto que puede ser. A ver, si yo tengo la función f de x igual 1 sobre x, ¿cuál será la antiderivada de 1 sobre x? Una linda función para analizar. ¿Se entendió lo que preguntó Tochi?
Ah, pero ya la están respondiendo, Sergio. Por lo menos Dolores le respondió. Sí, sí, Aaron también, Clemente también, por lo que veo, bien, bien. Exactamente. Falta algo más, pero está correcto. Más C, correcto, Bien, exactamente. bien, bien, Sí, bien. porque la Bien. derivada del logaritmo natural justamente es 1 sobre x. Perfecto. Ahí volvimos, creo que se está viendo ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a ver. Si ahora yo les planteo a ustedes la función que f minúscula de x es igual a 2x más coseno de x, ¿cuál será la función f mayúscula de x, tal que al derivarla me dé por resultado 2x más coseno de x? Algo de esto ya hay en la pantalla, así que les puede servir, ¿no? Piensen ustedes, ¿cuál sería la función f mayúscula de x para que cuando yo la derive obtenga por resultado 2x más coseno de x? Bien, bien las respuestas que hay, muy bien las respuestas que hay en el chat. Bárbaro. Efectivamente, la función f mayúscula de x va a ser x cuadrado más seno de x más c. Porque si la derivamos, f' de x, nos queda la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada del seno, que es el coseno de x, más la derivada de la constante, que es 0. Y efectivamente, al derivar, entonces obtenemos f minúscula de x. Ese es el concepto de la función antiderivada. Lo que no tienen que olvidarse, chicos, es que la función antiderivada no es una sola, sino que justamente son infinitas. Y decimos, más aún nosotros, de que se trata de una familia de funciones, porque son todas muy parecidas. Fíjense que en el primer caso, la función antiderivada es una cúbica, pero no es una sola, son infinitas funciones cúbicas que están todas desplazadas verticalmente. En el caso de la función de la segunda, que es una función seno, no es la función seno, sino que es la función seno, pero infinitas funciones seno porque pueden estar desplazadas verticalmente. Y lo mismo pasa ya cuando las funciones son combinadas, como esta que se trata de una cuadrática más una trigonométrica. El concepto es este. Las dificultades que se van a presentar son más grandes, pero nosotros, insisto, vamos a estudiar reglas y propiedades que nos van a permitir trabajar de otra manera con esto, ¿no? De una forma más sencilla. Entonces, como para terminar y redondear todo esto, es que si la función f mayúscula, estas últimas que hallamos nosotros, es una antiderivada de la función f, la antiderivada más general nosotros la expresamos como f de x, f mayúscula de x, más c, siendo c una constante arbitraria, y por eso decimos que existen infinitas antiderivadas de f. Parece por ahí algo que no es necesario, porque ustedes, por ejemplo, hoy cuando escribieron la que les preguntó Tochi de 1 sobre x y dieron por resultado que la antiderivada era el logaritmo natural de x, Tochi les dijo le faltó algo. Parece intrascendente, pero no es así, porque el concepto que tenemos que tener es que no existe una antiderivada, sino que existe toda una familia de funciones antiderivadas. Por eso hoy, cuando se les preguntó ¿cuál es la antiderivada de 1 sobre x?, la respuesta no es logaritmo natural de x, sino que la respuesta es logaritmo natural de x más la constante c. Que la pueden llamar C, la pueden llamar K, la pueden llamar de cualquier manera. Sí, Nahuel, siempre vas a tener infinitas antiderivadas. Salvo que después a vos te digan hallar la antiderivada de esta función sabiendo que hay una condición que se tiene que cumplir, que es como el ejercicio del cuerpo que caía desde la torre de Pisa, ¿no? En donde llegamos a encontrar una sola expresión. Pero si no, en un problema general, siempre vas a tener que son infinitas antiderivadas. Y acá, justamente como para ir cerrando un poquito esto, si nosotros tenemos que nuestra función es seno de x, vamos a hallar de las infinitas antiderivadas que dijimos que habían, coseno, que vamos a ver cuál es, mejor dicho, la antiderivada, vamos a hallar aquella que satisface esta condición.
porque ahí sí, en vez de tener infinitas antiderivadas, vamos a tener, como el título de esta diapositiva lo dice, una antiderivada en particular. Entonces, piensen ustedes, piénsenlo primero. ¿Cuál es la antiderivada del seno de x? Pero piensen, no tienen un valor, no tienen rápidamente la respuesta. No tiene trampa, pero hay que pensarlo, ¿eh? Me gusta que no haya una respuesta todavía en el chat. Chicos, solamente piensen, están aventurándose demasiado. Yo quiero que simplemente, y lo han hecho mal, por eso le digo, no se apuren. Piensen solamente cuál es la antiderivada de esto que recuadré, de f de x igual seno de x. Hasta ahora de esto tengo 3 respuestas, una que dice menos coseno de x, se suma una cuarta, y 3 que dicen más coseno de x. Entonces, la pregunta es, f mayúscula de x es coseno de x positivo o es coseno de x negativo. ¿Más coseno de x o menos coseno de x? ¿Cuál de las dos que me están diciendo ustedes, al derivarla, da por resultado seno? Bien, se están aventurando a responder ya la respuesta concreta. Yo les preguntaba simplemente de esto, y efectivamente, si la función es seno, la antiderivada es menos coseno de x más c. Nadie de los que respondieron en el chat dio la respuesta correcta, porque yo lo que les estaba preguntando es cuál es la antiderivada de seno de x. La respuesta correcta era menos coseno de x más c, porque al derivarla obtengo por resultado seno de x. Ahora sí, si continúo el ejercicio voy a encontrar que en el chat hay respuestas correctas. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que reemplazar en estas infinitas antiderivadas la condición inicial. Es decir, que f de 0, y reemplazo x por 0, o sea, menos coseno 0 más c, me tiene que dar por resultado 3. Esto quiere decir entonces que coseno de 0 vale 1, o sea que nos queda menos 1 más c igual 3, y este 1 pasaría sumando al otro lado, en donde c es igual a